La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Al presidente argentino, Javier Milei, le dan igual las crisis diplomáticas, ya las tiene abiertas con diferentes países y solo la intervención divina permitió cerrar la que tenía abierta con el Vaticano, después de haber llamado imbécil al Papa y acusarle de ser el representante del maligno en la tierra. Al presidente de Colombia, a Gustavo Petro, le llamó asesino terrorista y al de México, Andrés Manuel López Obrador, ignorante. En su visita a España, le tocó el turno al presidente del gobierno. El presidente argentino llamó corrupta a su esposa y la crisis diplomática que se abrió inmediatamente no parece que vaya a cerrarse con facilidad. Una crisis, por cierto, con un elemento típicamente español. La oposición, en este caso, no está con el gobierno. Los más viejos del lugar recordamos los consensos en materia internacional y más si el ataque llegaba del exterior. Ahora lo máximo que se puede esperar es una matización en las primeras palabras que pronunció el PP al estallar la crisis y la crítica de Feijóo a Milei. Eso sí, comparándole con lo que hace Pedro Sánchez. Pero es que, claro, al PP, como siempre, le aprieta la ultraderecha y no acaba de definir la distancia que debería alejarle de los discursos de Milei, aunque el objetivo sea Pedro Sánchez o de la ultraderecha, porque no quiere perder votos por ahí. Y es que no hay que dejar al margen el hecho de que este incidente sucede solo a 5 días del inicio de la campaña electoral para las europeas. Esta noche ha vuelto a hablar Milei. Ha sido en una entrevista en una televisión argentina y ha dejado claro que él no piensa dar marcha atrás. Por su parte, no va a haber rectificación. Claro. Y me dice, pedime disculpas. Yo le digo, no. Claro. Porque de hecho no le voy a pedir disculpas. ¿No le vas a pedir disculpas? Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si yo fui el agredido? Milei llama cobarde a Pedro Sánchez. ¿Qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió abajo de la pollera a las mujeres y me mandó a hacer agredir por las distintas mujeres del espacio, ¿no? En realidad llama cobarde a Sánchez varias veces, con eso que para él es un argumento, que sean dirigentes políticas, que sean mujeres las que le critiquen. Son insignificantes porque necesitan salir a pegarme a manada. Es tan cobarde que necesitó mandarme a pegar por mujeres. Es decir, verdaderamente, o sea, una cosa de una cobardía feroz. Milei, orgulloso del resultado de su viaje a España. La gira ha demostrado nuevamente que soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Le guste a quien le guste. O sea, yo estoy en otra liga y eso los irrita. Sostiene que esta crisis la ha urdido Pedro Sánchez en coordinación con el kirchnerismo para dar un golpe de Estado en Argentina. ¿Quién es el totalitario cuando pone un problema personal a dinamitar la relación entre dos países para favorecer a un movimiento que intenta avanzar con intenciones golpistas? Y viven llamando al golpe, digo, los kirchneristas y sus colaterales. Y Milei niega que, a pesar de todo, se vaya a romper la relación entre España y Argentina. La relación no la construyen los mandatarios. Bien. La relación la construye la gente. Entonces, nosotros hemos recibido un montón de inmigración de España. ¿Me entendés? Entonces, o sea, ese vínculo vos no lo vas a poder romper nunca. No vas a poder romper nunca. Buenos días, Barceló. A la vista está que Milei no va a expresar las disculpas que el gobierno español ha puesto como condición para no escalar en el conflicto diplomático. Y eso nos sitúa ya ante la pregunta de qué va a pasar a partir de ahora. Las grandes empresas españolas, las que se reunieron el sábado con el propio Milei en Madrid, fueron saliendo ayer a criticar las palabras del presidente argentino después de que lo hiciera, antes que ellos, el presidente de la patronal COE, Garamendi. Preguntamos también aquí en Hoy por Hoy al ministro Álvarez cuánto tiempo van a dejar de margen para decidir qué otras medidas toma el Ejecutivo español, porque fue Álvarez quien advirtió de que habría otros pasos si no llegan las disculpas. Pero Álvarez no puso fecha. Acabo de llamar a consultas a nuestra embajadora en Buenos Aires, sine die. En caso de no producirse esas disculpas, tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad. El gobierno evita poner plazos, pero fue el propio Pedro Sánchez quien habló de una respuesta acorde. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente
que por desgracia no ha estado a la altura con sus declaraciones. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Decía el gobierno anoche que confiaba en la vía diplomática para encauzar el conflicto, aunque desayuna esta mañana con estas palabras de Milei en esa entrevista en una televisión de su país que seguro que el gabinete comentará dentro de muy poquito rato cuando empiece a llegar al Consejo de Ministros. Sí, la intención del gobierno es estirar políticamente este asunto, que el debate siga centrado en el comportamiento de la ultraderecha y sobre todo en la reacción del PP, que es el marco en el que los socialistas quieren que se desarrolle la campaña electoral. Así que la Moncloa va a mantener la presión diplomática con ese objetivo. El conflicto abierto tras las palabras de Milei será de hecho uno de los asuntos centrales de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy, aunque de momento y tras 6 entrevistas en medios del ministro de Exteriores y una negativa formal de la Casa Rosada a pedir disculpas, nadie en el Ejecutivo concreta cuál podría ser el siguiente paso. Ni Sánchez ni Álvarez descartaron ayer la ruptura de las relaciones, pero ese es un paso que solo se ha dado en situaciones excepcionales. Hay fuentes en el gobierno que creen que ahora toca dar tiempo para comprobar si el rechazo que están expresando las empresas y otros sectores de la sociedad provoca o no una rectificación del presidente argentino. Confían en poder reconducir la situación. Los socios parlamentarios y de coalición respaldan la reacción firme al ataque de los ultras, pero en privado hablan de cierta sobreactuación y dudan de que se vaya a llevar hasta el final la crisis diplomática. Guille, gracias. Hasta luego. Por cierto, publica esta mañana el diario El País que la Guardia Civil no ha encontrado indicios de delito de tráfico de influencias en Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, y que así consta en un informe que los agentes, la Unidad Central Operativa, ha enviado al juez Juan Carlos Peinado. Es el juez que decidió abrir diligencias en Madrid ante la denuncia que presentó, a partir de recortes de prensa, la organización Ultra Manos Limpias. Confirma además este informe de la UCO que Begoña Gómez no recibió ninguna subvención pública. Saben que el PP fue variando su posición. Al principio se negó a criticar a Javier Milei, pero según pasaron las horas reconsideró su estrategia, aunque Feijóo acabó quedando en una especie de posición intermedia entre Sánchez y Milei. Ni el gobierno del señor Sánchez, que empezó insinuando consumo de sustancias al presidente de la República Argentina, ni el señor Milei, que siguió llamando corrupta a la mujer del presidente del gobierno de España, están en el espacio de moderación que yo reivindico para la política. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hubo debate ayer dentro del PP sobre cuál tenía que ser su estrategia. Sí, de hecho, algunos cargos del partido calificaron en privado las declaraciones de Miguel Tellado, con las que el PP fijó inicialmente posición, como de un error garrafal. Eran estas. Nuestra labor es hacer oposición al presidente del Gobierno de España y no al presidente de Argentina. Y es que un partido de Estado, decían estos sectores, que además habían escuchado a los empresarios españoles, no puede ponerse de perfil en un asunto así y no distanciarse de Milei, añadían, carga de razones al PSOE, permitiéndole meter al PP en el saco de los ultras. De ahí la rectificación que hacía poco después, apenas unas horas después, Esteban González Pons. Desde luego una intromisión en política nacional. No puede, en su primer viaje a España, sin saludar al rey, sin saludar al gobierno, sin saludar al Parlamento, a entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española. Otros sectores del partido, Ángel, sin embargo, alertaban ayer del riesgo de estar dejando demasiado espacio a Vox. Así Feijóo intentaba aglutinar ambas sensibilidades que conviven en Génova, donde en cualquier caso admiten que el conflicto diplomático abierto beneficia claramente a Vox y al PSOE y donde hablan abiertamente de pinza entre ambos partidos. Mariela, gracias. A vosotros. En el abierto analizaremos otras declaraciones que Feijóo hizo anoche en una entrevista en Telecinco. En este caso iban sobre Cataluña. El discurso del Partido Popular es que Sánchez, o así lo ha sido hasta ahora, Sánchez va a dar a Junts la presidencia de la Generalitat con tal de mantener su apoyo en el Congreso y garantizar, por tanto, que aguanta la legislatura. Esto hasta ahora. Anoche, sin embargo, y de pronto, Feijóo dijo en esa entrevista que está seguro de que va a gobernar el PSC porque ya lo tiene hecho el acuerdo con Esquerra Republicana. El PSC tiene un compromiso para intentar mantener la gobernabilidad de Sánchez aquí en Madrid y para eso pasa por darle el gobierno o el cogobierno o la alianza de gobierno a Esquerra Republicana, que parece ser la que está dispuesta, y a ver cómo torea a Junts. Empiezan a subir las temperaturas y se van las tormentas, aunque no la lluvia, Jordi. De hecho, las tormentas irán a menos los próximos días de una manera muy progresiva. También irán subiendo las temperaturas con un fin de semana que ya nos recordará la proximidad del verano. Pero cuidado porque, a pesar de que va a hacer sol gran parte del día de hoy, durante la tarde los chubascos y las tormentas todavía tendrán protagonismo en prácticamente todo el centro y norte de la península, también en Baleares. Especial atención es donde tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, sobre todo por granizo.
en la isla de Mallorca, entre Teruel, Castellón y Tarragona, así como la mitad este de Cataluña. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La iniciativa del PSOE para abolir la prostitución llega al Congreso, pero no está claro si la propuesta va a superar el primer paso. Hoy se vota si empieza a tramitarse en la Cámara, pero los partidos todavía están discutiendo su posición. De hecho, la norma socialista depende ahora mismo del voto de la abstención del Partido Popular. Mariola Lourido. El PSOE apura la negociación buscando el apoyo de los grupos parlamentarios para que su ley de abolición de la prostitución pase hoy su primer trámite en el Congreso. Es una norma que divide al socio de gobierno. En Sumar hay amplios sectores regulacionistas. De hecho, en la anterior legislatura los comunes ya votaron en contra. También la rechazaron aliados de investidura como Esquerra o Junts. Entonces el PSOE la salvó con el respaldo del PP, que hoy puede dar la sorpresa. Los de Feijóo no quieren darle un triunfo a los socialistas en vísperas de las europeas. Los puentes están además rotos y han anunciado su propia ley de trata, aunque con su abstención bastaría para que se inicie la tramitación de una norma que penalizará todo tipo de proxenetismo, cerrará burdeles y castigará a los puteros. En Etiopía han matado a un fotógrafo y guía turístico español. Se llamaba Tony Espadas. Participaba en un rodaje de Tele13, un canal chileno, que ha confirmado que fue víctima de un ataque. El comunicado de la cadena no detalla qué tipo de ataque, tampoco quién lo realizó. Sí que Espadas es la única víctima mortal, que se produjo cuando se retiraban después de una sesión de grabación. La nota traslada también el pésame a la familia de este fotógrafo español. Un terremoto de 4,4 grados alarmó ayer Nápoles y sus alrededores. Es uno de los mayores registrados en esa zona del país. No hubo heridos ni grandes daños. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Es el enésimo seísmo de los últimos meses en los Campi Flegrei, la región volcánica a 30 kilómetros del volcán Vesubio, una de las de mayor intensidad demográfica de Italia, con casi 2 millones de residentes. Ya el primer seísmo anoche hizo que la gente abandonara sus casas y permaneciera en calles y plazas durante las numerosas réplicas en las horas siguientes. Muchas familias instalaron tiendas de campaña. A diferencia de anteriores terremotos, en esta ocasión se ha registrado apenas 2 kilómetros de profundidad y por consiguiente muy percibido en superficie, incluso en la capital Nápoles, de ahí la alarma generalizada. Las escuelas de la zona permanecerán cerradas mañana, día en que los bomberos y protección civil verificarán el estado de los edificios públicos. También el transporte ferroviario quedará parcialmente suspendido para comprobar el estado de las vías. Y de nuevo en España, el Estado ya controla el 10% de Telefónica. 5 meses y 2.200 millones de euros después, la SEPI se ha convertido en el principal accionista de la compañía de telecomunicaciones para contrarrestar la entrada saudí. Jordi Fábrega. 5 meses después de que el Consejo de Ministros tomara la decisión de que la SEPI comprara hasta el 10% de Telefónica, el proceso está ya concluido. La SEPI tiene ya ese 10% tras invertir casi 2.285 millones de euros y convertirse en primer accionista. Destaca la SEPI que su participación en Telefónica tiene vocación de permanencia, que aporta estabilidad al accionariado de la compañía y que protege sus capacidades estratégicas. Ahora mismo, como primer accionista de Telefónica, la SEPI tiene además un puesto en el Consejo de Administración de la compañía. Las acciones de Telefónica han subido más de un 17% desde el anuncio del Gobierno a mediados de diciembre hasta el día de hoy. Los bancos nos cobran más por nuestro dinero, aunque no nos dan más por él. Lo que nos ponen más barato es tener tarjetas. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. Según el barómetro de Asufin, la comisión media anual por administración de una cuenta ha subido de los 146 euros a los 151 en el último año, un crecimiento del 3,5%. Aunque hay muchas diferencias entre entidades, algunas cobran hasta 240 euros, mientras que otras no cobran nada. En el caso de las transferencias, el crecimiento es muy superior. Han pasado de costar 1,26 € hace un año a más de 2 euros ahora. Lo que sí que está bajando es lo que cobran los bancos por tener tarjeta de débito, que ha bajado de media 4 euros en el último año. Y en 10 minutos el abierto. Con Eduardo Madina, Cristina Monge y Carlos Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.